Muy buenos días. Mi nombre es Miguel Alborg, de la empresa ID-Acon, y voy a comentar cómo hemos desarrollado, en colaboración con la plataforma Hopes, un servicio de captura de imagen dermatológica. Bueno, muy brevemente voy a presentar la empresa y luego, en concreto, el servicio. Nosotros somos una empresa de desarrollo de tecnología, venimos del mundo del software, con más de 30 años de experiencia y llevamos más de 10, 12, casi 12 años desarrollando diferentes soluciones en el mundo del Value-Based Healthcare, en diferentes ámbitos y actuando un poco de conector de todos los stakeholders, jugando un poco a desarrollar soluciones que permitan alinear objetivos que espera cumplir el paciente, objetivos que espera cumplir el clínico, objetivos que espera cumplir gerencia, y etcétera, etcétera. Sobre todo, nuestro fuerte, uno de nuestros grandes puntos es nuestra gran experiencia en estándares de interoperabilidad. Como se ha comentado repetidamente aquí, no tiene sentido desarrollar sistemas aislados que sean incapaces de compartir información bidireccionalmente, tanto para recibir como para devolver información a otros sistemas, y hacerlo además de la forma más estándar posible para que se pueda reutilizar el dato n veces una vez existe y se ha generado. Y estamos trabajando en diferentes ámbitos y soluciones, pues ayudando a hacer cuadernos de recogida de datos digitales en estudios observacionales, con diferentes soluciones para recoger PREMS de paciente, con la vertiente CROMS de Clinical Results Outcomes también, para medir resultados en salud en diferentes patologías. Venimos colaborando con Hopes desde hace varios años en esta línea, y también ayudando a implantar procesos, a implantar protocolos y vías clínicas en diferentes patologías, tanto en servicios hospitalarios como para la coordinación de la gestión de ciertas patologías crónicas entre atención primaria y hospital. En paralelo a esto, que son servicios más comerciales que estamos desarrollando en el día a día, también somos bastante activos en el apoyo a la investigación. Tenemos diferentes convenios firmados tanto con institutos y entidades de investigación en toda España, y actuamos como soporte y como enlace entre investigadores, promotores e incluso patrocinadores, según el caso. A veces ayudamos a investigadores que tienen ideas a canalizarlas y a formalizarlas para que puedan desarrollarse los estudios o los proyectos internacionales consorciados que tengan sentido. Y a veces tenemos patrocinadores que están interesados en ayudar a desarrollar ciertas cosas y buscamos un poco las ideas que pueden tener más sentido apoyar también ahí. Y de hecho, se ha comentado también en el inicio de esta jornada los fondos europeos que están empezando a organizarse para la transformación digital de la sanidad. Ya estamos ayudando a algunos de estos actores, a través de estos convenios que tenemos firmado, a suscribirse a ideas o a objetivos que se están desarrollando, y estamos buscando pues también quien pueda estar interesado en sumarse a este tipo de iniciativas. Tenemos muchísima experiencia en este campo. En este sentido, sobre todo estos últimos proyectos van más orientados a desarrollar soluciones de inteligencia artificial, de explotación de información que ya haya, de normalización y de estandarización para poder acceder universalmente a datos que existen en diferentes repositorios y reutilizarlos con todos los propósitos y argumentos que se han venido comentando en esta jornada durante todo el día. Bueno, simplemente a modo de ejemplo, algunas referencias de con qué entidades, organismos estamos trabajando a nivel de servicios puramente hospitalarios, servicios de coordinación de áreas de primaria con sus respectivos hospitales de referencia, a nivel de consejerías, a nivel de industria farmacéutica, a nivel de institutos de investigación, etcétera, etcétera. Y en el día de hoy lo que presentamos es un encargo que nació de una idea que manejaban desde el servicio de dermatología del 12 de octubre, donde han desarrollado ellos toda la parte funcional, y que en este caso agradecemos a Almiray, que ha sido el patrocinador de la misma. Es una aplicación para gestionar la captura de imagen dermatológica de fotografía de espectro visible en pacientes, tanto en consulta como en otros escenarios que maneja el hospital. Bueno, fundamentalmente cuando nos trasladaron la necesidad nos contaron un poco cómo suelen hacer este tipo de cosas. Por supuesto, la imagen de las lesiones es una parte muy importante en la práctica clínica de dermatología, pero a día de hoy todavía se suele muchas veces, aunque haya soluciones ya más inteligentes y más integradas, el día a día les hace muchas veces trabajar de una forma muy casera en este sentido todavía. Se gastan cámaras fotográficas o incluso los terminales móviles
corporativos o no, incluso a veces los personales, de los propios clínicos para realizar la captura de las fotografías de las lesiones, que luego se han de transferir a uno o n repositorios de forma manual, de una manera muy poco integrada e interoperable con otras soluciones o sistemas que se gastan en los diferentes hospitales, y además con muy poco dato estructurado alrededor de la propia imagen, ¿no? Eso genera una serie de problemas, desde los enlaces o los problemas que esto genera con el nuevo reglamento de protección de datos, por supuesto, temas de seguridad, el tiempo que se pierde en la gestión manual de esas transferencias de archivos, posibles errores a la hora después de asociar a según qué pacientes estas lesiones, etcétera, etcétera. Y al final, una dificultad de reutilizar estas imágenes en diferentes escenarios, tanto en práctica clínica diaria como en investigación e incluso educación. Bueno, así pues, se nos trasladó la necesidad de poder contar con un modelo, una herramienta, un servicio que pudiera tener un capturador universal de imágenes desde cualquier tipo de dispositivo que tenga una cámara, sea un móvil, una tablet o cualquier otro. Una estación clínica pequeñita que simplemente lo que hace es gestionar esas imágenes recibidas y enriquecerlas con una serie de metadatos de interés, en este caso en el ámbito de la dermatología, para poder disponer de información normalizada y estandarizada del contenido asociado de los datos asociados a esas lesiones, y por supuesto la necesidad de que esto acabe llegando a donde tenga que llegar, sea la historia clínica, sea el PACS, sea un biobanco que se está utilizando a efectos investigadores, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese es el sistema que hemos puesto en marcha y que en principio el primer componente es una solución que permite capturar imágenes desde cualquier dispositivo móvil y que se está utilizando en diferentes circuitos. El primero es en consulta, con el paciente delante. El segundo es cuando los dermatólogos tienen que bajar a urgencias y tomar imágenes de las lesiones que ahí les corresponde. Exactamente igual cuando han de hacer ronda ellos por planta o visitar a pacientes ingresados y capturar la evolución de estas lesiones. Y luego se está empezando a trabajar en sacar este escenario del puro uso hospitalario y llevarlo a atención primaria, ya que estas lesiones estas imágenes acaban estando en el repositorio compartido por todos, y se puede hacer, pues, potenciar un poco esos servicios de telederma que se están poniendo en marcha en diferentes escenarios, ¿no? La parte de la captura universal se hace utilizando cualquier dispositivo móvil, no se utiliza ninguna app, no hace falta descargar ninguna app de ningún propietario, ni Android, ni iPhone, ni nada similar, y funciona, por tanto, con cualquier terminal. Nos da igual que sea tanto corporativo como incluso el personal de los clínicos que habitualmente utilizan para toma de este tipo de imágenes. Se ha añadido una serie de circuitos que garantizan toda la privacidad, la seguridad y la protección de estos datos. En ningún caso la imagen que se toma con la cámara queda almacenada en el dispositivo, con lo cual no hay ningún incumplimiento de que yo esté custodiando o reteniendo imágenes personales con datos incluso que pueden verse, pues, rostros o cosas así en un terminal que no debería tener nunca ese tipo de información. Desde el momento en el que se captura con la cámara hasta que llega al repositorio final está totalmente encriptada, de tal manera que no puede ser interpretada, visualizada, aunque fuera interceptada o se perdiera alguna imagen por el camino. Y sobre todo, digamos, no expone la parte que se gasta dentro de los hospitales. Las interfaces, las estaciones clínicas, la historia clínica sigue funcionando en el entorno protegido de la red del hospital, pero cualquiera con un terminal puede coger una imagen y alimentar el sistema, facilitando un poco su implantación y su replicación en diferentes escenarios. Además, cuando ya hemos recibido esa imagen en la estación clínica que las gestiona, pues se puede enriquecer con una serie de metadatos que utilizan terminología normalizada, tanto para codificar diagnósticos como localizaciones anatómicas de estas lesiones, o incluso los tratamientos farmacológicos que pueden ir asociados al seguimiento y al tratamiento de estas lesiones. Se incorporan una serie de visores que permiten además comparar imágenes. Yo puedo seleccionar una o varias imágenes, verlas juntas, ampliarlas, compararlas, arrastrarlas una al lado del otro, de tal manera que entre la fecha A y la fecha B puedo ver si la lesión ha mejorado, ha empeorado, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, está bien integrada con los otros sistemas que utilizan los clínicos. Por una parte, para incluir a pacientes en este sistema, se reutilizan los mecanismos
Se ha hablado antes de HL7 o similar, pues para cargar los datos de los pacientes en esta herramienta, de tal manera que no se duplican ni hay que registrar datos de pacientes de ninguna manera. Y por otra parte, todas las imágenes que se toman se reenvían a los sistemas que tenga sentido que las tengan. En el tema de la estandarización y la reutilización estamos trabajando en dos líneas. Todas las imágenes siguen el estándar DICOM con los enriquecimientos y los metadatos que ahí hay. Y también se está integrando no solo en historia clínica, en PACS o en el sistema que tenga sentido, sino en un biobanco, de tal manera que se puedan utilizar, si el paciente ha consentido, que es una parte importante, pues para usos educativos y de investigación, de tal manera que se puede recuperar información de todas las lesiones asociadas a psoriasis en humanos que estén tratándose con adalimumab, por ejemplo, ¿no? Entonces se puede acceder muy rápidamente a una gran cantidad de información que necesitamos pues, para desarrollar bien nuestro objetivo educativo o de investigación o de lo que tenga sentido, ¿no? Simplemente un par de diagramas de cómo está funcionando este circuito. En este primer caso, que es en consulta, el clínico tiene delante la ficha del paciente, aparece un código QR que se puede capturar con cualquier terminal móvil, como hemos dicho. Desde ahí mismo se abre la cámara y se puede capturar la lesión. En ningún caso ha pasado esa imagen a quedarse almacenada en el teléfono, se ha cifrado esa información, ha vuelto a la historia clínica o a la estación clínica, donde tenemos la parte de visores y de asociación de los metadatos correspondientes, y automáticamente se ha generado esa imagen, se ha enviado al sistema que debe custodiarla o que debe almacenarla. Esto es un caso típico de uso en consulta, y el caso de uso en urgencias es muy similar. La única diferencia es que el clínico inicialmente, cuando está haciendo la ronda, está indicando esta es de Pepito, esta es de fulanito, esta foto, y cuando se sincroniza esas imágenes, el sistema las casa por el identificador que se haya pactado, número de historia, tarjeta sanitaria, lo que sea, con cada uno de los pacientes, alertando de posibles errores que se hayan hecho también en la ronda. Oye, me has puesto uno que no existe, que no está en tu cupo, te has equivocado en el número de historia, o no voy a poder asociar esta imagen a ningún paciente si no corriges esta información. El resto del proceso es muy similar. En ambos casos estamos hablando de que las imágenes se pueden tomar una a una, o de una sola tacada y puedes hacer una ronda de N imágenes, de tal manera que optimizas mucho el proceso de la captura, y ya después en la revisión que se haga pues se puede hacer el enriquecimiento de estas imágenes y la gestión correspondiente. ¿En qué estamos trabajando ahora mismo? Pues en asociar algunas cosas más a esta imagen. Estamos hablando de que según qué diagnósticos puede tener sentido complementarlo con algunos prompts que nos permitan comparar no solo la lesión como tal, sino la calidad de vida reportada por paciente asociada a cómo va evolucionando esa lesión. Incluso tenemos algún pequeño ejemplo ya también de cómo pues la solución prompts que nosotros tenemos ya permite que el paciente reporte cosas, también podría reportar directamente imágenes. De tal manera que podrían, en los casos que tenga sentido, aquí hay que un poco definir todavía los casos de uso, que a lo mejor tiene sentido que el paciente reporte una imagen para que sea primaria, que haga una primera valoración, y si tiene sentido que acabe llegando al especialista de alguna manera. Y finalmente, en estos proyectos nuevos en los que estamos involucrados, también estamos desarrollando soluciones de inteligencia artificial que lo que hacen es, del repositorio de imágenes, poder hacer un análisis automático para sugerir cosas al clínico, sugerir diagnósticos o sugerir pues, lo que tenga sentido en este caso. Y un poco muy rápidamente hemos contado cómo funciona. También había un pequeño vídeo aquí que simplemente es un ejemplo del circuito que se sigue en consultas.